vamos a decirle, Jennifer y dos chicos del otro paralelo, sí no tuvieron los minutos completos y pienso realizarle para el domingo, para que tengan tiempo y yo tiempo también, porque no puedo poner las mismas preguntas, tendría que hacer otras preguntas. De todas formas, ya está calificado, ¿eh? Si por X motivo ahora saca menos en la otra vuelta, en esta yo le diera estos puntos. ¿Qué es lo que pasa? Yo les voy a enseñar, les voy a compartir pantalla y les voy a enseñar cómo sale para que entiendan que si ustedes están respondiendo los tests con los PowerPoint, con el celular, cualquier variante de tratar de intentar cometer fraude, no estamos cumpliendo ningún objetivo. La idea es que ustedes aprendan y hagan esto con la seriedad que lleva, que pongan de su parte. A veces puede ser que el internet nos traicione, ya nos ha pasado, pero este funcionó muy bien y salvo estas excepciones que no tuvieron los minutos, todo el mundo tuvo sus minutos sin ningún problema. Existe el atraso de la plataforma de un minuto, dos, creo que es hasta tres, pero cuando ustedes entran igual tienen sus 10 minutos. ¿Por qué les digo esto? Porque se ve el comportamiento, déjenme compartirle pantalla para que lo puedan ver. Hay chicos que están en una pregunta, están de hasta 3 y 4 minutos. Si yo pongo un test de 10 preguntas en 10 minutos, se entiende perfectamente que es a minuto por pregunta. Si están 4 minutos una pregunta, saquen sus propias conclusiones. Una, están buscando la respuesta en otro lado, porque no creo que un estudiante se esté demorando en preguntas de este tipo, que son respuestas directas, que la respuesta está ahí, y sabiendo que no le va a alcanzar el tiempo. Por lo tanto, yo valoro estos casos que no estuvieron en el tiempo completo, pero a medida que avance el curso, va a llegar un punto donde lo que tengan es lo que ustedes pongan ahí, así estén 2 minutos conectados. Porque lo que no puede haber es que no me lo sé y entonces se me cierro y ya, y después me lo hacen de nuevo. No, porque no terminamos nunca. Vamos a confiar en que sí nos traiciona el internet, pero pongan de su parte con la seriedad que lleva esto para que fluya bien el curso sin ningún problema. Entonces, aquí nosotros tenemos esta opción. De darle respuesta detallada. Les voy a enseñar varias opciones. Aquí me salen todos los participantes. Ponen nada más el paralelo de ustedes. Como ven, aquí me sale hasta la respuesta. Lógicamente, a medida que salga así, es que está bien. Si me sale una cruz, es que está mal. Y en esta opción aquí que dice revisión de intento, aquí perfectamente sale el puntaje, sale la pregunta, la que marca, está bien. Y mírense abajo. Él empieza a las 12, ¿verdad? Y al final sale el cierre a las 12:09. Y se dan cuenta, él logra marcar en menos de un minuto la primera pregunta. Después, lógicamente, ya empieza a aumentar a un minuto. Va bien en ese sentido. La otra pregunta se demora un minuto. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que está bien. Pero hay chicos que nada más que le revisamos aquí, la primera pregunta entra a las 12 y marca la primera respuesta 2:03, 2:04. En español se entiende perfectamente que se demoró buscando la respuesta. Entonces, llamó la atención que si están haciendo los exámenes, los test, con todo, donde usted, en la cama, en una oficina, en un cuarto de estudio, donde ustedes los tengan, si realizan, tienen la clase, tienen el celular abierto, tienen, no sé, las variantes que puedan tener, no estamos haciendo nada. ¿Okay? Tienen que tratar de ustedes concientizarse de que eso no es así, porque se detecta muy fácil. No sé para los exámenes
¿Cómo vamos a hacer? Se han hecho algunos exámenes, lógicamente, con menos estudiantes, en la cual todos con la cámara encendida, incluso se le llama al estudiante por teléfono y el estudiante tiene que enseñar con el teléfono el área donde está realizando el examen. Esperemos que no haya que llegar a eso. O tener que hacerlo aquí, oral, para poder saber si se sabe el contenido o no. Porque además esto no siempre va a ser así. Esperemos que en cuanto se pueda abrir, ya no haya estos test así, sea como Dios manda, normal, escrito. Pero bueno, yo utilizando esto, estudiando y haciéndolo con seriedad, sí que cumple objetivos, los test cumple objetivos la asignatura, pero si nos fijamos, ¿eh? Como también me preocupa que ustedes están en las casas y si están cometiendo fraude y la familia los está viendo, me preocupa también eso, que sea una cosa normal, fijarme, y que sea, no sé, yo felicito a todo el que tiene sus puntos sin ningún problema. Ese no se sienta mal ni nada, no es para ustedes lo que les estoy diciendo, pero si es que está tratando de o intenta cometer fraude, incluso la familia lo está viendo, me preocupa mucho. Eso me preocupa mucho porque eso es un mal camino, ¿eh? Entonces traten de ustedes esforzarse a hacer lo que les toca como estudiante universitario para nosotros seguir haciendo las cosas lo mejor posible y preparándole todas las actividades y que esto salga bien, ¿eh? Aquí les demostré un caso que este no tiene problema, está muy bien, se dan cuenta que ha respondido cada pregunta, va a minuto, que es lo que se espera. Incluso hay chicos que lo hacen en 6 minutos. Todo eso me lo refleja el sistema. Como están viendo, sin ningún problema. Y hay quien marca 3 respuestas en el mismo tiempo. Quiere decir que a medida que fue leyendo, fue muy rápido que pudo hacerlo. ¿Está claro? Entonces, déjenme dejarle compartir pantalla. Después, cuando terminemos la clase, revisan eh, para las notas que le subí. ¿Sí? La gran mayoría, por ejemplo, Ariel tiene nada más se equivocó con una, Fátima Milena nada más se equivocó con una, Mario Arián sí tiene 5 mal, de otro paralelo, Genesis tiene 4 mal, Roselín tiene una más nada más. Entonces, según lo que hicieron, fue lo que yo le subí en el sistema. Y salvo el caso que le digo, Jennifer, que sí estuvo menos tiempo, ella evidentemente eh, no le fue bien con internet, pero repito, al final logra entrar, al final estuvo entre 5 y 6 minutos y en ese tiempo solamente logró marcar 4. ¿Sí? Entonces, yo esta es la primera vez que hago un análisis. Si el otro comportamiento se comporta así, con lo que tenga es la nota que voy a poner. Porque tienen que hacer ustedes un esfuerzo. Por ejemplo, en 6 minutos tiene que mínimo esta vez estaba marcado 6 o 7. Bien. Y entonces a lo mejor yo veo el esfuerzo y a lo mejor hasta puedo homologar las otras preguntas. Fíjense hasta dónde se puede llegar, porque sé que lo hicieron sin intención. Siempre vamos a dar la imagen de la duda, que el internet es malo y nosotros estamos haciendo todo bien, pero me llama la atención eso. Chicos, que algunos están 3 4 minutos en una pregunta y el resto de las preguntas entonces tienen que hacerlas corriendo y entonces ya ahí sí no les alcanza el tiempo. Claro, el resto, la gran mayoría, sin ningún problema, y ahí vamos. Entonces después miran su nota, si se les refleja y le escriben a Melanie para que Melanie me diga que y si no se les refleja, ¿a quién no se les refleja la nota? ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre esto para ya empezar el día de hoy? ¿Un interrogante? ¿Algo que quieran saber? Aquí nada más sería el caso Jennifer. Para el domingo lo más probable es que lo ponga para las 10 de la mañana. Es lo que pienso hacer. Los otros dos estudiantes tuvieron menos tiempo, tuvieron 4 minutos. Entonces eso de paralelo A igual. Va a ser un grupo nuevo con esos 3 estudiantes, que sería igual el grupo Z. Yo voy a seguir utilizando ese grupo para tener los alumnos que puedan tener algún problema.
¿Alguna pregunta? ¿Ha entendido o que le haya provocado alguna otra interrogante con esta revisión? De manera general están saliendo bien. No creo que tampoco no estén estudiando, pero la única manera que yo tengo es todos los días recordándose. Yo soy estudiante universitario, hay que estudiar y hay que esforzarnos. Esto no se logra eh, estando tranquilo en la casa y viendo películas ni nada. No se logra estudiando, porque somos universitarios. Hay que esforzarse. Hay preguntas para entonces empezar la clase. Bloqueada. Quedó claro entonces lo de las notas. Se refleja. Incluso no les puse ese ejemplo. No les puse ese ejemplo. Déjenme ponerlo para que lo vean. A veces sí no se los puse. Casos de que no le salió, pero para que vean cómo me sale a mí. No le puse ese ejemplo. Un momentico. Que el sistema algo tiene que no lo está haciendo bien, porque ya revisamos con la gente que tiene que ver con las plataformas, con las asignaturas virtuales y se está haciendo todo, ¿me entiendes? Hay una opción que es que existe un envío automático, pase lo que pase, ¿no? Si se le fue la luz, imagínense, en ese mismo momento, o realmente se cayó la página, no importa, incluso que se le cae la página y esté en tiempo, vuelve a entrar, entra en lo último mismo que se quedó, ¿eh? Porque la plataforma, cuando usted manda una respuesta a los 2 segundos o 3 segundos, es que sale un cartelito que me imagino que se deben haber fijado que dice auto guardado, o borrador guardado. Y entonces en esa opción, hasta ahí va bien lo que vas haciendo. Se fue la luz o se desconectó algo, cuando entra, ahí mismo se te abre sin ningún problema. Déjame ponerle un caso de un chico que no salió la nota. Por ejemplo, no sale es guión, ni siquiera a mí me deja. Sin embargo, ya tiene, uno revisa y tiene marcadas las 10 respuestas. Lo que no sale la nota. Sale clarito aquí, que marcó aquí. ¿eh? No sé si lo ven, pero desde que uno ve aquí, perfectamente, respondió sus 10 preguntas. ¿eh? Lo que no sale cuando terminó, pero si vas de la primera, desde que empezó de las 12 hasta la última respuesta, y logró estar, y prácticamente cuando dice aquí respuesta guardada, es que dio clic incluso en la respuesta en la que ella creía que era, y simplemente lo que no hizo fue terminar y enviar. ¿eh? Entonces, de esta manera nosotros podemos revisar que no debiera ser, pues es que ya automáticamente debiera salir la nota hasta donde ha llegado. Incluso cuando uno marca a los estudiantes, marca al estudiante que tiene ese problema, existe otra opción al final, y aquí es donde yo tengo que, en el caso de Jennifer y los otros estudiantes, el eliminar el intento para poder hacer el mismo test, ¿verdad? En otro momento, pues si no tendría que hacer un test nuevo, el sistema no lo interpreta, no te deja hacerlo de nuevo porque ya dice, como era un solo intento, te interpreta que ya lo hizo. Eh, y no está ahora no es en la misma que marqué. Pues sale arriba o sale abajo. En este caso, chica que marqué en la revisión del intento, no en que en calificación. Esperen.
Así que está lenta la plataforma ahorita hoy. Aquí yo busco las calificaciones de ustedes. De forma sencilla, simple. Yo no veía, los otros chicos yo les he puesto nota, en este caso yo fue la que escogí, Fátima. Igual, tú marcas al final en estas opciones, se le puede incluso que automáticamente mandarlo a que cambie la nota y no lo está haciendo el sistema. De hecho, no está saliendo ahorita esa opción que sale o arriba o abajo. Entonces parece que no está retroalimentando de eso. Ya por lo menos lo saben los ingenieros. A ver, se arreglan eso para que, no tanto para el que no le dio tiempo, porque como vieron, están las 10 respuestas, simplemente no le dio enviar, pero sí para que puede pasar. Ya hice 6 y se fue la luz y eso me interpreta muy bien. Yo veo que son 6 minutos, hasta dónde llegó, y de todas formas ya tiene esa nota. Ya tiene esa nota. Ya después uno valora, bueno, las cosas que pueden haber pasado en contra y repetimos o no el examen, ¿ok? Esa sería la idea de, eh, de que no se preocupe, que ahí la nota va a estar, ¿eh? Siempre parece que siempre, si se mantiene así, no lo retroalimentan de nuevo, que pueda el sistema entenderlo en esa opción que uno manda automáticamente. Siempre va a haber algún otro alumno que se le pasó un poco el tiempo y no lo logró enviar. Siempre va a pasar, pero tiene sus 10 respuestas. Si el sistema lo interpreta bien, ya tendría su nota. Vamos a empezar a grabar para empezar el día de hoy. Estamos ya entrando en aparatos interesantes, aparatos en la cual eh, son muy bonitos y representan muchas enfermedades. Incluso el aparato respiratorio es del que más enfermedades realmente, eh, perdón, es la primera causa de enfermedades a nivel mundial. No importa países desarrollados, subdesarrollados, siempre estas patologías, las giras, las EGA, infecciones respiratorias altas y enfermedades de diarreica aguda, prácticamente son las primeras causas. Y dentro de ellas gana las IRA, tanto altas como bajas. Entonces vamos a darle un recuento anatómico, siempre recordando un poco de la anatomía, un poco de la fisiología. Pero antes de entrarnos en ellos, saber, incluso con Soma ya empezamos con el examen físico por sistema, pero siempre recordarle que nosotros hacemos el examen físico cefalocaudal y lo hacemos de una manera integral, dividiéndolo en examen físico general, regional y por aparatos. O sea, en el aparato específicamente respiratorio no se puede dar sin hablar un poco de esta cavidad torácica, ¿verdad? Esta cavidad torácica que va a tener dentro de sí órganos tan importantes como los pulmones, ¿verdad? Como en el mediastino, que va a estar el corazón, grandes vasos, nervios importantes, conducto torácico, algunos vasos y nervios bastante extensos que pasan atravesando prácticamente todo lo que es la cavidad torácica. Es recordarle que, bueno, por delante vamos a tener lo que es el esternón con sus particularidades, la pared anterior y lateral prácticamente por los arcos costales, y por la parte posterior serían las vértebras dorsales de 1 a 12, igual con la porción posterior de las costillas. Esto me va a crear a mí una protección a esos órganos internos, ¿verdad? Bastante particular. Y también esas articulaciones que tienen ahí, más bien cartilaginosas, prácticamente me van a permitir esa expansibilidad
torácica, y con la inserción de otros músculos importantes me permiten esta gran movilidad. Aquí en esta lámina, recordarle que existen costillas verdaderas hasta la séptima, después vienen las falsas porque se unen todas con el mismo cartílago, y recordarle que existen de una o dos flotantes, también depende un poco de la genética de los pacientes. Estas costillas, recordarle de modo interesante que hay mujeres que tienden a quitársela para afinar un poco más la cintura. Es una técnica quirúrgica, es un problema de gusto, ¿okay? Que hacen eso, pero recordar que desde el punto de vista anatómico también hacen falta. Entonces, eso es una decisión muy individual de cada ser humano. Aquí una proyección, y me gusta esta lámina porque ustedes a la hora de ocultar, a la hora de querer percutir, quieren, demoran a veces hasta 5 minutos tocando costillas, tocando a ver el espacio intercostal. No. Nosotros tenemos que esta imagen tenerla ya nosotros, en nuestra materia gris, esa proyección desde las clavículas hasta los rebordes costal, tanto por delante, por detrás. En el caso de por detrás, lo que es la espina, tratar de ver, imaginarnos también lo que es la escápula para evitarlo, porque nosotros a la hora del examen físico hay que evitar los procesos óseos, pero no hay que estar tocando en paciente para saber que estamos en un espacio intercostal. Eso tenemos que tener esta proyección y utilizar los relieves óseos a simple vista para poder entender en qué ubicación nosotros estamos. ¿Está claro? Esta lámina nos dice, lógicamente, los primeros tórax que están en la parte superior, hablando más o menos de un toro infantil, los diámetros anteroposteriores son muy semejantes. En el esténico, en ese biotipo esténico normal, más frecuente, como ven, aumenta un poco más el lateral, pero se mantiene armónicamente también el anteroposterior. En el hiperosténico, como ven, el diámetro lateral es el que predomina, con un poco menos el anteroposterior. Y el peresténico, todos estos toras son normales, aumenta un poco el anteroposterior como el lateral. Ya a los abajo son patológicos, desde el punto de vista estos dos primeros, enfisematoso y el aplanamiento por fibrosis por el pleuro pulmonar, generalmente por enfermedades que van cambiando. Puedes haber nacido con un tórax normal esténico y ahora te ha ido cambiando por ser un fumador, por ser algún tipo de enfermedades en la cual te lleva a hacer una bronquitis, en este caso un paciente enfisematoso, y hacer una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en este caso de tipo enfisematoso, en la cual miren cómo aumenta, tanto anterior mucho más que lateral. Esto se le dice también en tórax en tonel, como si fuese un cantante de ópera. Tienen mucho aire estos pacientes, pero realmente ventilan mal. En caso de que exista fibrosis, como la fibrosis pulmonar, como ven, después de los problemas que puede haber, hay cicatrización, a veces cicatrización hay retracción y me disminuye uno de los diámetros, hay asimetría en ese tórax. Y estos dos son un poco, de punto de vista óseo. El paciente nace, estoy seguro que han visto alguna persona delgada que tiene prácticamente un hueco, hay quien le cabe la mano, incluso en el centro del pecho, tiene una gran depresión en el centro, en el peto excavatum. Pero estas enfermedades y el peto perinato, que el tórax inquila, más bien desde el punto de vista óseo, en el caso, cuando pasa el tiempo, pudiera tener un poquito de enfermedades desde el punto de vista restrictivo, esa expansibilidad normal que nosotros podemos coger y soltar aire. Mientras esté joven, esto no da ningún problema. Este tipo de tórax, si son fumadores, si tienen algún trabajo donde están inhalando productos químicos importantes, sí puede ser que esto les sea un problema de salud importante porque no tienen una buena relación diámetro lateral con antero posterior. Aquí, entre las formaciones óseas y musculares, bueno, más o menos recordarles las clavículas, omóplatos, que son otras estructuras que también conforman lo que es esta cavidad torácica. Y los músculos, bueno, los anteriores serán los pectorales, el deltoides, y entre los posteriores, los espinales, supra, infraespinoso, serrato mayor, dorsal ancho, trapecio y otros, ¿verdad? Como los intercostales.
que también van a tener una función importante en lo que es la respiración. Esto es una manera de ir recordando. Aquí hay algunas figuras con algunos cortes, con la forma que tienen las fibras para que entiendan los movimientos que pudieran ocasionar uno que otro músculo a la hora de lo que es la inspiración o la expiración. Esta lámina me gusta mucho porque aquí puedo explicarle dos patologías muy importantes. Como se dan cuenta, todas las costillas, además de estar unidas por detrás y por delante, en el caso de atrás, con las vértebras dorsales por delante, con cartílago hacia lo que es el esternón, y es todas estas capas musculares, que incluso están las otras, me permite una gran fijación de las costillas, en la cual, de haber una fractura, no hay que hacer nada. Fíjense bien, usted puede partir la primera costilla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, todas sus 12 costillas, desde arriba hasta abajo, y ese paciente lo único que va a tener es dolor. Este paciente, claro, es un dolor fuerte, ¿no? Pero este paciente no lleva inmovilización. A este tipo de paciente no se le hace nada. ¿Por qué? Porque el resto de las estructuras impide el desplazamiento, impide la deformidad ósea. Como puede pasar en huesos largos, que si hay fractura, el resto de los músculos flexores y extensores me llevan a hacer su función, y entonces ahí es donde vienen los desplazamientos importantes, ¿verdad? De este tipo de fractura. En este caso no se hace nada. Estos pacientes se les dice que tienen paciencia, se van antiinflamatorios, se mandan los primeros días bolsa fría, por agua caliente, ¿verdad? Para lo que es aliviar el dolor, no se hace nada. Ahora, fíjense en esta lámina que es para representar casi la unidad de dos costillas continuas con este paquete vascular nervioso. Primero, todo proceder que vamos a hacer en la pared torácica de punción, de incisiones, siempre hay que evitar este paquete vascular nervioso que pasa por el borde inferior de las costillas. Eso, entonces, desde la primera clase de anatomía que pueden haberle dado de órganos, cuando dieron seguro mediastino, cuando dieron pared torácica, esto estoy seguro que se lo preguntaron muchas veces. De hecho, esto también me refleja a mí las enfermedades que el paciente dice que le duele desde atrás hacia adelante, como mismo tiene la forma de la costilla. El paciente prácticamente te está diciendo que tiene una neuritis intercostal, o cuando le duele toda una zona específica, pudiera estar inflamado lo que es los cartílagos. En el caso de la osteoconditis, por ejemplo, pacientes que tosen mucho producto de alguna gripe y tienen una tos insoportable, muy constante. Estos pacientes de tanto golpe de tos, ustedes saben la presión torácica que hay, me inflama estos nervios intercostales. Entonces, en conjunto con también estas articulaciones, me hace que se inflame. Esa es una enfermedad osteoconditis que igual mejora mucho con antiinflamatorios y el reposo relativo. Ahora bien, en esta lámina, como se fijan, hay un corte que no es como el que yo le estaba diciendo de fracturar aquí, fracturar aquí, fracturar aquí. Aquí estamos hablando de cortes bilaterales en dos lugares y dos costillas ¿eh? Consecutivas, que pueden ser dos, tres, cuatro. Si se parte, por ejemplo, así mismo como está esta aquí, la primera, la tercera, la quinta, ya no pasa nada. No pasa absolutamente nada, es lo mismo. Bolsa fría, antiinflamatorio, reposo y esperar el mes que se quite el dolor. No se hace más nada. Pero si es así, dos costillas continuas, la segunda y la tercera, la primera y la segunda, tercera y cuarta, o primera, segunda y tercera, pueden ser más de dos, continuas y bilaterales, esto me va a dar un tórax batiente. Esto es un trauma importante en la cual ya esto sí va a estar suelto. Se hace una ventana aquí, entonces va a haber una disociación ¿eh? en la respiración. Cuando inspira, esto se va a mover para adentro y para afuera, independencia de la inspiración y la expiración, y me da un bamboleo en la respiración, que eso lógicamente me va a crear problemas en la pleura, en las presiones intratorácicas, y además de ser doloroso, muy peligroso porque ahí es donde puede haber ruptura de la pleura. Entonces estos pacientes sí llevan tratamiento quirúrgico. ¿Sí? En el lugar que se puede hacer, ponerle compresas anchas, gordas, tratando de que esto me impida el movimiento, y hacerle vendajes a solo el hemitórax con bandas adhesivas desde el esternón hasta la columna vertebral. Esa sería una forma. Eso es solamente para el transporte y mejorar al paciente que se puede encontrar, por ejemplo, en un accidente, ¿verdad? Y haya tenido la mala suerte que de fracturas bilaterales y de costillas continuas. Entonces,
También, si hay más condiciones, ¿qué es lo que se hace? Con unas pinzas Irina, que a lo mejor ustedes las han visto, que son como unos gafios, se pinza, lógicamente, con previo anestesia, se pinza aquí, se pinza aquí, se pinza aquí, se pinza aquí, y las 4 pinzas se amarran con una tensión, con un peso. Y el paciente va sentado, transportado de tal manera que esto está amarrado, el paciente ventila y esto no se me mueve. ¿Por qué? Porque está aguantado con un peso. Es un tipo de inmovilización externa. Eso funciona muy bien, muy bien. Y lógicamente después si hay que operarlo y se le hace la osteosíntesis que hay que hacer, de pegar esas 2 costillas bilaterales fracturadas. Me gusta esta lámina para que aprendan lo que es el paquete vascular nervioso y lo que es fractura normal costal y tórax batiente. Ahora bien, los músculos inspiradores por excelencia, por supuesto el diafragma. El diafragma nosotros no estamos pensando si estamos respirando o no, el solito ventila, él solo hace su contracción. Claro que lo podemos hacer nosotros también conscientes, pero ya la alterarían. Y por eso que le digo, la frecuencia respiratoria, nosotros tenemos que ser capaces de, a la hora de calcular, a la hora de determinarla, entretener, engañar al paciente. Hay otros músculos que cuando se necesitan, fundamentalmente en cualquier tipo de disnea, ahí van a intervenir otros músculos. En el caso de los músculos inspiradores, otros serían los intercostales externos, los escalenos y los serratos. Esta utilización de estos músculos, tanto inspiradores como expiradores, nos va a dar un signo clínico importante que se llama tiraje. El tiraje no es otra cosa, ustedes pueden respirar todas las veces que ustedes quieran, que su piel no denota ninguna alteración. Sin embargo, cuando hay disneas importantes, pacientes asmáticos, pacientes respiratorios crónicos, cuando tienen una verdadera crisis, cuando inspiran, nosotros vamos a ver que la piel se le deprime. Es como coger un nylon, un globo y ponernos en la boca y hacer como nosotros coger aire hacia adentro y se nos pega, tanto el globo como el nylon, esa misma depresión se ve perfectamente. Que en medicina, mientras más bajo sea este tiraje, es más suave la cosa, la disnea es menos intensa. Pero a medida que estamos viendo que sube y estamos viendo incluso que se deprime lo que es la piel en supraclavicular, estamos viendo una depresión en la apertura torácica superior, ese está más grave aún. Y si es un niñito y estamos viendo dilatación de los nares, y estamos viendo que la respiración hace que se tenga apertura, ¿verdad? De la cavidad nasal, eso también es peligroso y casi ese niño se está ganando una intubación. Esos son signos importantes de gravedad en cuanto a lo que es la disnea. ¿Eh? Entonces, dentro de los músculos de expiración, generalmente en una respiración normal, a través de la retracción elástica del pulmón, desciende el diafragma prácticamente y esto me hace que exista una expiración no forzada. Como le decía, si necesitamos otros músculos, que lo que me va a dar es utilización de los músculos accesorios, ese tiraje serían los intercostales internos, cuadrado dorsal, triangular del esternón, porción inferior del serrato mayor. Y otros más indirectamente, los inferiores que se insertan en la parrilla costal, serían los músculos abdominales, dígase oblicuo mayor, menor, el recto anterior y el transverso. Esto de una manera, por eso le digo, mientras más inferior sea el tiraje, por la utilización de estos músculos accesorios, músculos secundarios en la respiración, está menos grave lo que es la disnea. A medida que sea más alto, es bien grave como tal y con posibilidades de prácticamente tener necesidad de utilizar respiradores artificiales. Si vamos a hablar de mediastino, que no se puede dar esta clase sin hablar de mediastino, tenemos que hacer unas particulares. El mediastino es una cavidad virtual, una cavidad virtual realmente desde el punto de vista funcional para tratar de incluso entender y lograr algunos diagnósticos importantes, incluso cuando hay muchos signos radiográficos y desde el punto de vista de imágenes, que el conocimiento en mediastino nos ayuda a signos clínicos desde el punto de vista comprobado radiológico y con imágenes, alguna alteración de ese mediastino. Entonces ustedes deben de saber que hay clasificaciones donde ven el mediastino como un todo, esa cavidad que tiene por
por delante el esternón, por del lado los pulmones y por detrás las vértebras torácicas, con un límite inferior, el diafragma, y un límite superior, la apertura torácica superior o istmo torácico. Pero hay otras clasificaciones que dividen estos en uno superior y uno inferior. Y el inferior lo clasifican también en anterior, medio y posterior. Quiere decir que el superior, o mediastino superior, no tiene división. Sería nada más para poder decir, dividir lo que es el superior del inferior, una línea perpendicular que pase por la articulación del manubrio con el cuerpo del esternón hasta la torácica 4 o 5, depende de algunos tipos de pacientes. Y esto va a llevar consigo que en esa zona superior generalmente lo que vamos a encontrar son lo que son la tráquea con la filtración de los bronquios, las venas ácido hemiácido, la arteria aorta, la cava superior, el conducto torácico, prácticamente vasos y nervios. Y ya lo que es mediastino inferior, si vamos a tener por delante lo que es el cuerpo del esternón, por detrás las otras vértebras torácicas y por los lados los pulmones, pero se divide en anterior, medio y posterior. El anterior nada más que va a estar desde el cuerpo del esternón hasta el pericardio, es ese pequeño espacio nada más que hay. Y va a estar ocupado el mediastino medio totalmente por el corazón, que termina o va a comenzar lo que es el posterior cuando termina lo que es el pericardio posterior, y en esa zona prácticamente tiene muy relacionado lo que es el esófago, que sería una de las pocas estructuras que hay en la zona posterior de este mediastino inferior, repito. Incluso esta relación del esófago con el corazón se aprovecha mucho para los rayos X laterales, incluso oblicuos, hacer un contrastado del esófago, corazones grandes, fundamentalmente cavidades izquierda, pero más bien de la aurícula, me hace que me modifica el esófago. Esa relación directa, yo siempre le digo a los estudiantes, traten de recordar a ver que se le trabó algún alimento y tuvieron que tomar agua porque prácticamente no pasaba ese bolo alimenticio, y en el momento que está pasando ese bolo alimenticio nos da un dolor intenso. Eso es porque toca el bolo, la relación directa del esófago con el pericardio muy cerca del corazón me logra tocar y eso me provoca ese dolor. Esa relación directa que hay se aprovecha para hacer algunos estudios contrastados. Aquí en esta lámina anterior y posterior, es para tratar de que recuerden un poco la división de los pulmones, ya entrando en lo que es un aparato respiratorio. En caso que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2, y que van a estar divididos por las cisuras. En el caso del derecho va a tener 2, una oblicua y una horizontal, y el izquierdo solamente va a tener las cisuras oblicuas, que me dividen superior e inferior. En una vista anterior, como se ven ahí en la imagen de la izquierda, se pueden ver los 3 lóbulos derechos, pero en una vista posterior no. Posterior solamente vamos a delimitar lo que es superior e inferior, que realmente para ver el lóbulo superior derecho, el lóbulo intermedio, medio, tiene que hacerse una vista lateral, desde el punto de vista de estudio imagenológico o radiológico. Aquí estas láminas, más o menos esquemáticamente, va a haber algunas relaciones con órganos vecinos, como el vaso, como el hígado, perdón, como el vaso aquí, haciendo proyección en diafragma, y se relaciona directamente a través del diafragma con los pulmones. Más o menos la ubicación del corazón está más hacia la izquierda, recordarles eso. Posteriormente vienen los riñones, también la relación directa que tienen sus polos superiores con la glándula suprarenal, que también están encima de esos polos superiores, los riñones, y más o menos la proyección que nos da estos órganos desde el punto de vista imaginario. Esta lámina en conjunto con esto y esta, yo se las pongo porque también es interesante saber la segmentación que hay en cuanto a esos pulmones. Independientemente de que hay 3 lóbulos, también se logra esta gran segmentación de cada bronquiolo. Esta división tercera o cuarta de los bronquios me permite a mí, en caso de tumores, en caso de algún problema, si hay necesidad de haber alguna intervención, no tener que llevarnos un pulmón entero, sino
incluso un segmento de uno de los lóbulos. Gracias a que está muy segmentado, se puede hacer perfectamente. Tienen sus arterias, sus venas y su bronquiolo respiratorio, todo separado. Entonces se puede perfectamente aislar el resto que está bien y solamente extraer esa estructura que está dañada. Si es muy extenso, lógicamente que hasta donde llegue la lesión. De esto con esta lámina que viene a continuación y las anteriores, esta segmentación, se despeja también una pregunta. A veces cuando ustedes estudian, creen que la irrigación sanguínea de los pulmones es a través de las venas y arterias pulmonares. Y solamente las venas y arterias pulmonares solamente tienen una función para la hematosis. Recordar que, como tal, el tronco pulmonar es una arteria, se le dice arteria porque desde el punto de vista conceptual lleva sangre desde el centro hacia la periferia. Pero realmente lo que lleva es sangre desoxigenada, no tiene oxígeno. A través de cuando llega a lo que es capilares venoso ahí, en ese intercambio junto con los alveolos, los mocitos, me puede hacer el intercambio gaseoso. Solamente es para eso. Pero la sangre realmente que me irriga a mí, los bronquiolos, los alveolos, todo eso, es un ramo de la aorta. Recuerden eso de la aorta torácica, serían ramos bronquiales. Y eso es realmente el que me lleva a mí medicamentos, el oxígeno, para la función como tal del pulmón, todos los músculos y todas las estructuras como tal de los pulmones. Esta sangre que solamente tiene esta relación con la vena pulmonar, con la arteria pulmonar, perdón, y las cuatro venas pulmonares solamente para la hematosis. Eso tienen que tenerlo desde anatomía 2, pero bueno, siempre es bueno recordarlo. Entonces, bien, esto es un recordatorio, vamos a entrar ya en lo propio de la semiología. Nosotros, como ustedes saben, antes de ver un paciente con cualquier patología respiratoria, tenemos que hacer una buena anamnesis, tenemos que hacer un buen interrogatorio para lograr recoger una serie de datos y de síntomas. Incluso pudiéramos un interrogatorio llegar a tener un signo en la mano ya, lo escribimos muy bien y eso nos permite a nosotros llegar a un buen diagnóstico. Entonces, desde la edad ya nosotros podemos ir descartando, por ejemplo, las neumopatías inflamatorias que se van a ver en las edades extremas, dígase lactantes, dígase abuelitos, generalmente van a ser bronconeumonía. Esto no quiere decir que en un lactante no haya un bloque neumónico, o que un abuelito no sea uno de los lóbulos que esté inflamado, pero no es lo normal. Lo normal es que un niño con una neumonía inflamatoria, un abuelito, generalmente cuando se acuste los dos pulmones van a estar dañados, van a tener inflamación y lógicamente sería bronconeumonía, en este caso el diagnóstico. Que en edades jóvenes, en edades intermedias, normales jóvenes, sí va a tener un bloque neumónico, dígase lóbulo de algunos de los dos pulmones y ese sería una neumonía inflamatoria de base, que son las más frecuentes, o de vértice, cuando son más patógenos los gérmenes que me provocan este daño. El caso del asma tiene muchas particularidades. El asma generalmente ocurre entre los primeros 30 años de vida y no se puede hablar de asma, por ejemplo, un niño, 6 meses, 8 meses, un año de edad y hace una crisis que uno puede ver que es igualito al asma, pero todavía no se puede hablar del asma. El asma se habla cuando ya hayan crisis persistentes. ¿En qué sentido? Que haya repeticiones de estas crisis, hay antecedentes, entonces sí estamos hablando de asma bronquial. Pero también existe un asma bronquial del adulto que tienen que tenerlo en cuenta, que antes se clasificaba asma bronquial extrínseca, generalmente son alérgicos a la aspirina, pero este tipo de asma no provoca más que un poco falta de aire y mejora con los medicamentos de estos tipos, aerosol, ¿verdad? Cualquiera de ellos, no requieren prácticamente nunca un ingreso, no llegan a una gran obstrucción y no son tan aparatosos como realmente el asma que da en los primeros años de vida. Lógicamente, todo proceso anarcoproliferativo, los cánceres van a ocurrir después de la eh, mediana, dígase 50 o 60 años, incluso a medida que avance la edad, va a ser la incidencia va a aumentar. Y si, lógicamente, tiene factores de riesgo como fumador, mucho más. Eso está claro. No quiere decir, hay gente que dice, bueno, yo no conozco a alguien que nunca fumó.
y le salió cáncer en pulmón. Sí, pero ese es 1,01%. Cuando usted va al resto, todos son fumadores. Entonces, sí tiene una relación directa el hábito de fumar con el cáncer pulmonar. En casos de también edades extremas, también pudiéramos encontrar como un factor de riesgo para adquirir lo que es la tuberculosis. Claro, tuberculosis tiene otro grupo de riesgo importante que son cualquier grupo que sea inmunodeprimido, cualquiera de ellos. Y lógicamente todas estas enfermedades obstructivas pulmonares, incluso para llegar a lo que es alcohol pulmonar crónico, pasa ya de lo que es los 58, 60 años de edad. ¿No? Patología en la cual uno no puede pensar que un paciente con 20 años, 30 años ya tiene un enfisema pulmonar. No, eso lleva tiempo modificar esos alvéolos, que haya daño, que haya ruptura alveolar importante para realmente llegar a lo que es un pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No sucede en edades tempranas. El sexo, para algunas patologías, sí tienen importancia, son más frecuentes en ciertos tipos de sexo, se dígase mujeres y hombres. De toda una vida el hábito de fumar, por ejemplo, es más frecuente en el sexo masculino, mucho más frecuente, y algunas condiciones laborales, por ejemplo, de los mineros, es más frecuente el sexo masculino, trabajos en la cual se requiere mucha frecuencia estar en contacto con algún minerales químicos, algunos derrames de alguna sustancia, un simple carpintero todos los días, por ejemplo, trabajando. Si no utiliza los medios de labores, hay más hombres carpinteros que mujeres carpinteras. Ese también, ese acerrín, ese porvillo de la madera también provoca enfermedades respiratorias importantes y por la frecuencia de tipos de trabajo, independientemente de todo lo que se quiere en la actualidad, ¿verdad? Que sea igual, no hay esas costumbres de ese tipo de trabajo que lo hagan las mujeres. Las hay, pero no es lo frecuente, entonces lógicamente predominan ese tipo de enfermedades en el sexo masculino. En caso de la incidencia de la tuberculosis pulmonar, tiene un predominio en el sexo femenino. Aquí hay muchos estudios que predomina esto como una frecuencia de 2 a 1 y bueno, tendrá algún otro componente en casos de, fundamentalmente en la edad que pudiera aparecer en la mujer, como decía, pudiera aparecer en edades extremas, la tuberculosis, y lógicamente ya en esa edad los estrógenos están disminuidos, que son los que lo protegen realmente a la mujer. Otras enfermedades, lógicamente, todas estas neumonías inflamatorias, e incluso las químicas, las neumoconiosis que tienen que ver con el carbón, todas estas cosas, lógicamente va a ser más frecuente en el sexo masculino. En los casos de neumotórax, tórax, batiente, todas estas patologías que prácticamente son traumáticas, también por el mismo tipo de trabajo van a ser más frecuentes en el sexo masculino. Incluso todas estas patologías se veían mucho antes en la guerra. También aquí mandaban para la guerra los soldados, generalmente son hombres. Entonces son patologías que los números van a ser mucho mayores que en el sexo masculino. Esto, como le decía, también la ocupación con algunas enfermedades depende de donde uno trabaja y quién trabaja en fábricas que por más que incluso centros laborales se den los medios de protección, e increíblemente a veces hay que estar haciendo inspecciones sorpresas a todas estas instituciones, porque a pesar de que lo tienen al lado, no lo utilizan. Entonces, muchas empresas, actualmente existe uno, una medicina que se llama medicina ocupacional, que es buscando esto, evitar, porque antes eran muy frecuentes las enfermedades profesionales, producto de esto, de no utilizar medios de protección. Si estás en un lugar donde hay muchos factores ambientales, dígase fábricas de perfumería, champú, jabón, por más que hayan a veces todas las condiciones gases que emite una población importante puede provocarme la persona rinitis, traqueobronquitis, la neumonía, el asma bronquial, ni se diga, mientras vivan cerca de un lugar donde existan este tipo de empresas o fábricas, van a tener problemas respiratorios. Todos los pacientes que de alguna manera están aspirando sustancias muy volátiles, muy eh, dañinas, lógicamente va a ser un broncógeno, va a poder favorecer la presencia o la aparición de cáncer. Y todos que trabajan haciendo carbón, trabajando en minas, que están inhalando, trabajando en las calles, inhalando ese polvillo, lógicamente
Eso a la corta o a la larga va a impregnarse en lo que es el pulmón, entonces ahí es donde vienen estas enfermedades, la hemiconiosis, eh, que es muy difícil virar atrás, regenerar a ese tipo de pacientes. Donde vivamos, como les decía, si vivimos cerca de lugares donde hay también algunas emisiones de algunos gases, algunos problemas, eso también de contaminación, vamos a provocar enfermedades respiratorias. El hacinamiento tiene ¿cómo decirle? Un manejo distinto. Si no hay nadie enfermo, no pasa nada, pero ustedes saben que si en un cuarto hay 3 personas durmiendo, 4 personas durmiendo y basta con que uno tenga un problema respiratorio, el resto lo va a tener. Eso es muy frecuente. Este es el problema que estamos viendo en la pandemia, con esta propagación inhalatoria muy fácil. Uno está como diciendo, ¿hay o no hay? Porque es que cualquiera pudiera tenerlo, incluso asintomático, basta con una respiración cercana a nosotros, ya pudiera nosotros sin protección, pudiéramos nosotros adquirir la enfermedad. Es muy fácil con un hacinamiento donde haya una población, poco espacio, que estas enfermedades se transmitan muy fácil. Cualquier enfermedad que me lleve a una desnutrición, por supuesto, pues me va a llegar a la una inmunodepresión y eso me va a provocar un sinnúmero de patologías que no tienen por qué pasar o sufrirla este paciente. Y la relación directa que tiene el hábito de fumar con el cáncer de pulmón, los estudios de antes, de hace muchos años, lo demuestran. Aumenta un 50, un 60% la incidencia de cáncer de pulmón, incluso de enfermedades, como le decía, la infección pulmonar hasta llegar al pulmonar crónico o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entrando ya en algunos antecedentes propios que el paciente los pueda tener, es importante saber si el paciente tiene algún antecedente, algunas enfermedades que no es fácil curar, que es el asma, y que puede dejarme secuelas, ¿verdad? Hay otras enfermedades que predisponen, que me van a hacer uno de presión, como decía, la misma diabetes mellitus, algunas enfermedades como el sarampión, en sus estadios iniciales puede provocarme también. Si el paciente tiene antecedentes de leucemia, linfoma, cualquiera que tenga que me lleve a una inmunodeficiencia humana, lógicamente, con un simple gripe, lo que uno puede estar en 3 días con fiebre y secreción nasal, estos pacientes no les da esto, realmente le da una neumonía importante y lógicamente puede llevarlo a la muerte. Todas estas enfermedades, tipo también, desde el punto de vista autoinmune, el tejido conectivo, y tengo el ejemplo de la esclerodermia, puede presentarme complicaciones, impregnación como tal restrictiva de lo que son los pulmones. Pero, por ejemplo, el lúpus eritematoso, que ese estoy seguro que a lo mejor lo han oído hablar más, a veces la forma de presentación simplemente con un derrame pleural. Me provoca un síndrome hidropígeno, se llama así, síndrome hidropígeno. El paciente se presenta con edema a nivel pulmonar, ascitis y edema en miembros inferiores. El paciente viene con eso nada más. Claro, si viene con un eritema en alas de mariposa, si es mujer, casi siempre ya tiene un 50%, de decir, no, eso es un lúpus eritematoso sistémico, pero a veces no, a veces solamente viene con, está iniciándose, está en un derrame pleural y están buscando causas respiratorias, y pacientes que tienen son enfermedades del colágeno provocado por este tipo de enfermedades autoinmunes. Estos mismos antecedentes, si ocurren desde el punto de vista de la familia, la incidencia del asma bronquial, del cáncer, si algún familiar lo ha presentado o presenta, la descendencia tiene una alta incidencia que pudiera también tener este tipo de enfermedades. En antecedentes familiares, si eres contacto de un paciente con tuberculosis, ¿ya? Sea pulmonar o extrapulmonar, la meningoencefalitis, meningocócica, cualquier neumonía, lógicamente tú pudieras también, desde el punto de vista, son muy contagiosas, haberte infectado y lógicamente es importante saberlo. Incluso usted viene con manifestaciones y cuando se le interroga te dice, sí, hace 6 meses yo estuve en una casa, una tía que tenía tuberculosis y ni siquiera es de primera línea, es una tía y ya ha ido evolucionando, logró penetrar, logró eh, realmente invadir, se reprodujo y ya te provoca la enfermedad como tal. Entonces, lógicamente existe un sinnúmero de signos que nosotros podemos buscar con el interrogatorio
y vamos a entrar en algunas ya específicas, como lo que es la tos, dolor torácico, pectoración, hemoptisis y la disnea. Hay síntomas, lógicamente, muy generales para todos los aparatos: la fiebre, astenia, decaimiento, la pérdida del apetito, pérdida de peso. A veces eso solamente es la forma de presentación. El paciente viene con decaimiento, pérdida de peso entre los últimos 3 o 6 meses y pérdida del apetito. Eso prácticamente lo es para muchos tipos de cáncer, pero el número uno lo tiene el cáncer pulmonar. Ese casi siempre es la forma de presentación de muchos de ellos. ¿Por qué? Porque hay áreas pulmonares que todavía están respirando, están ventilando. El paciente, en el tiempo que ha ido creciendo ese pulmón, que ha ido desarrollándose, no ha dado otras manifestaciones clínicas. Y a veces solamente eso ya sería la forma de presentación de los pacientes. La tos es un paciente respiratorio. Bueno, la tos, todo el mundo aquí ha tosido alguna vez en su vida. Pudiera llegar incluso a ser molesta, pero como síntoma de verdad es casi un reflejo, es casi un reflejo la tos, que no es más que movimientos respiratorios violentos, ¿verdad? Que uno llega a expulsar ese aire con esos golpes de tos y logra hacer que la epiglotis esté cerrada o semicerrada. La tos no es otra cosa que evitar que realmente me caiga algo de vías respiratorias altas a vías respiratorias bajas. Eh, Ustedes recuerden cualquier momento de su vida, alguno, o lo ha visto en otro, en la cual se le ha ido un granito de arroz o algún alimento que se dice que se fue por el otro camino, ¿verdad? Y al momento la tos viene, es horrible, llega de una manera aguda, que gracias a eso no cae nada en vías respiratorias bajas. La irritación de vías respiratorias bajas, cuando hay lógicamente neumonía, secreción, la misma bronquitis, el signo frecuente es la tos, pero es por irritación, no bien de las paredes. También pudiera darme tos. Y de ahí empieza a haber esta gran diferencia entre tos húmeda o tos seca. ¿eh? Realmente esa tos húmeda, si logra que salga algún producto al exterior, ya ahí pudiéramos decir que es tos productiva. Y entonces ahí hay que describir ese esputo como es, si es ceroso, si es amarillo, si es verdoso, si es sanguinolento, que me va a dar también, ¿verdad? Un margen de qué tipo de patología puede tener este paciente. Hay pacientes que con esta tos, lo que es leve y moderada, no, no crea tan grandes problemas, ¿verdad? A veces simplemente tomando agua, algunos que otros eh, medicamentos para la tos, que existen, muchos jarabes, muchísimos, pero ahí hay que tener en cuenta a la hora de nosotros indicarlos bien qué jarabe vamos a mandar, qué medicamentos broncodilatadores vamos a mandar, antitusígenos, porque la tos, por ejemplo, un asmático es un mecanismo de defensa. Esos tapones mucosos con la tos, él lo está movilizando, incluso lo llega a expectorar. Y cuando él expectora, ya prácticamente está expectorando lo que lo tenía obstruido. Si nosotros los medicamentos que quita la tos, ¿qué pasa? Ese mecanismo de defensa se lo estamos quitando. Entonces, no se le puede mandar a todo el mundo medicamentos que sean para la tos. ¿Okay? Hay que tener eso en cuenta. No es a todo el mundo, que hay una gran variedad de eso. Después, con el tiempo, lo aprenden en las áreas clínicas. Hemoptisis, muy frecuente la hemoptisis en patologías como la tuberculosis. Esto siempre hay que buscarlo. Esta es la salida al exterior de sangre a la boca, pero proveniente de la voz respiratoria. Uno puede tener epístasis, por ejemplo, la epístasis es sangramiento de senos nasales, de la misma nariz, un poquito más atrás, después de las cuanas, de la nasofaringe, cualquier de ese tipo de área. Ustedes saben que hay pacientes que simplemente por estar manipulándose la cavidad nasal, se rompe un poquito alguno de los vasos, es un área muy vascularizada y el paciente empieza a sangrar. Esa es epístasis. Pero para hablar de hemoptisis, estamos hablando de pacientes que después de un golpe de tos está tosiendo y cuando saca esa secreción, que la espectora está mezclada, que puede ser rosada, puede ser sangre rutilante, mezcladas con la secreción bronquial, y esa es la verdadera hemoptisis. ¿Okay? Lógicamente, cuando un paciente ve esto, sea quien sea, se va a asustar, va a crear gran ansiedad
en el paciente. Y pudiera verse en algunos frecuentes como hasta incluso un 20%. Claro está que la hemoptisis, aunque incluso no sepamos de medicina, la gente la relaciona mucho con la tuberculosis. Eso desde siempre son enfermedades que nos han atacado y en el argot popular se menciona y se habla. Pero a veces esa misma tos molesta de tanto toser, uno rompe de uno mismo los vasitos. Y lógicamente en la salida de esa secreción se mezcla con esa sangre de ese vaso roto, de los esfuerzos de todos que hemos tenido y nos asustamos y también hay que tener eso en cuenta para poder nosotros calmarla a este paciente y a la familia, porque no toda hemoptisis es tuberculosis. Hay que eso hay que tenerlo en cuenta también. Pudiera ser escasa, pudiera ser abundante, pero es importante diferenciarla también de la hematemesis. La hematemesis es sangramiento digestivo alto, de esófago, de estómago y por primeras porciones del duodeno, en la cual el paciente tiene una hematemesis, tiene un vómito, el paciente también tiene un proceso respiratorio, está tosiendo, la misma secreción le provoca el reflejo ansioso, vomita, expectora, es una mezcla de todo eso, se ve la sangre y se puede pensar que viene de vía respiratoria y no. En este caso, la hematemesis y la epístasis, como decía, tienen que tener en cuenta que es diferente. Una de las cosas que nos ayuda es que esa expectoración sanguinolenta, la verdadera hemoptisis, generalmente va a estar aireada, va a ser espumosa, que es lógicamente porque viene del árbol respiratorio, pero no siempre, a veces es muy densa la expectoración, no, eh, no se ve bien esas zonas aireadas y podemos diferenciarla. Hay que tratar de tenerla bien claro, diferenciarlo tanto de la epístasis como de la hematemesis. Muy importante diferenciar estos temas. La disnea es un signo clínico, un síntoma también, el cual el paciente, el motivo de consulta puede ser porque dice, yo tengo que tengo falta de aire. Eso es una presentación de muchos tipos de pacientes. Nosotros vemos que realmente polinéico, vemos ese tiraje, la utilización de los músculos accesorios, de una frecuencia respiratoria de 30, ahí estamos hablando de que son signos, ¿verdad? En la cual nos ayuda a entender perfectamente que el paciente está ventilando mal. Esto, a medida que ventila mal, hasta donde llegue, me puede provocar una hipoxia importante, como una hipercapnia, aumenta mucho el dióxido de carbono, eh, tanto en sangre arterial como venosa. Lógicamente, no sé si ustedes se lo han dejado claro, para hacer cualquier estudio de los gases, debe ser en sangre arterial. Y esto me va a provocar un desequilibrio ácido-básico. Se aumenta el dióxido de carbono muchísimo, eso me va a provocar una acidosis respiratoria. Eso tienen que ustedes saberlo. Y esa es la acidosis incluso que viene con aumento de bicarbonato, que también ustedes piensan que todo aumento de bicarbonato me da alcalosis. No. En el caso de la acidosis respiratoria, cursa con bicarbonato elevado. Eso es recordando por si en algún momento en fisiología se lo explicaron. Lógicamente, la disnea puede estar muy relacionada con un paciente también con trastornos cardíacos. La disnea puede ser de vía cardíaca. No lo hemos dado, pero hemos hablado ya de ello. La insuficiencia cardíaca me provoca disnea. Si usted tiene anemia, puede provocarle disnea. Si usted está ahora, vive aquí, toda una vida ha vivido en Manaví, nunca ha ido a Quito, todo el que fue por primera vez de adulto, ustedes saben lo que puede pasarle, y más si sube una loma a pie, mientras más altura, puede provocarle una disnea, que es una disnea compensatoria por no tener la adaptación. Pacientes obesos, muy obesos, ustedes pueden ver la alteración del respiratorio por la misma expansibilidad. No tiene una gran expansibilidad torácica y esto provoca una enfermedad restrictiva, entonces ventila un poco mal. Le podemos ver que pudiera tener falta de aire. Bueno, en pacientes algunas causas con fiebre de otra índole, pudiera también alterarme el patrón respiratorio y pacientes con algún trastorno psíquico, ese histérico que le da para aumentar la frecuencia respiratoria. Lo vemos un poco ya hacia los estados psíquicos de psicosis, que pudieran, el verdadero loco, me hace una respiración, que lógicamente ese es lo que está hiperventilando y ese es lo que cae en alcalosis, por disminución del dióxido de carbono.
Entonces, esta es otra vertiente. Este se trata mucho más fácil. Se resuelve bien. Entonces, hay que clasificar esa disnea. Por lo tanto, desde el punto de vista etiológico, puede ser de causas pulmonares, ¿sí? El asma bronquial, la bronquitis, enfisema, el cáncer, la motora, cualquiera de ellos. Las causas cardíacas, fundamentalmente la insuficiencia cardíaca, y otras causas lejanas, típicas, pudiera ser una hemoglobina baja, ¿eh? También es importante esta clasificación clínica, incluso dentro de esta hay otras subclasificaciones, pero esta es muy importante. La de reposo, la de esfuerzo y la paroxística o crisis de disnea. La de reposo es malísimo. ¿Por qué? Porque es paciente que incluso estando acostado, estando sentado, sin alguna actividad, tiene falta de aire. Quiere decir que su enfermedad va a ser más avanzada, más problemas de salud va a tener ese individuo. La de esfuerzo sería un poco mejor. ¿Por qué? Porque el paciente hace sus actividades bien, cotidianas, pero cuando ya aumenta un poco la carga, entonces ahí es que empieza a darle la disnea. Este es el menos, incluso en las clasificaciones, tanto de enfermedad respiratoria como de insuficiencia cardíaca, a mayor esfuerzo, que es donde empieza esa disnea, sería una clasificación grado 1. Y la paroxística o crisis de disnea, el paciente no tenía nada, estaba bien. Yo ahorita aquí dando la clase y de pronto me empieza la falta de aire. Esa es la crisis de disnea o disnea paroxística. Estar bien, empezar aguda, abruptamente, una falta de aire intensa. Entonces, esto sería importante manejarlo ya también. Dolor torácico hay que tener en cuenta que existen, de manera general, los grandes dolor visceral, que recordar que corresponde a lesión de la pleura o del árbol tráqueo bronquial. Los pulmones no duelen, lo que duele es la pleura. Entonces, cualquier zona que me esté provocando realmente un dolor en lo que es las parrillas costales, hay que diferenciar ese visceral de ese somático, que va a tener un origen desde el punto de vista osteomiarticular, que prácticamente a veces haciendo pequeñas compresiones, maniobras a la palpación, el paciente dice que la aumenta más. Si el paciente, si lo siente muy adentro, fundamentalmente cuando ventila, sería un poco más visceral. Y el dolor referido tiene mucha importancia para las patologías, ¿verdad?, de una región extrapulmonar. Ejemplos típicos son los abdomen agudo por hemorragia intraabdominal, un vaso se rompe, tiene una herida por arma blanca y está sangrando internamente. Hay un signo tan característico que se llama signo de Lefort. El paciente refiere dolor en hombros. Viene porque se siente mal o tiene el antecedente de una caída y lo que le duele es el hombro. Y muchas veces estamos pensando que simplemente lo que tiene es una contusión en el hombro, o tiene una luxación o tiene una fractura, y lo que está teniendo es sangramiento activo en cavidad abdominal. El embarazo ectópico, la mujer también es frecuente. Puede ser a los dos hombros, mucho más frecuente hombro derecho. Paciente lo que le duele es el hombro derecho. Incluso paciente con amenorrea, joven, amenorrea, 7, 8 semanas, que de pronto pierde el conocimiento y la traen y dice que le duele el hombro, ahí casi no hay que hacer mucho. Eso es que abrir, porque ya eso es un embarazo ectópico. Simplemente por tener este dolor referido, típico, muy característico. No es que ahora todo el mundo venga así. El paciente puede venir con sus dolores en abdomen, unas manifestaciones perfectamente de abdomen agudo, reacción peritoneal, ya está haciendo palidez, está teniendo hipotensión, entonces no, está perdiendo sangre con todo lo demás que uno busca en el interrogatorio y al examen físico. Pero a veces nada más viene con este tipo de dolor referido. Por eso le digo que hay que pensarlo. Cuando viene florido es muy fácil, es cuando viene solo. También debemos buscar, eso ya lo hemos visto, coloración patológica en el caso de la cianosis, fundamentalmente distal y peribucal ahí, niñitos, que lógicamente son pacientes que están con hipoperfusión, la hematosis está funcionando mal, sea la causa que sea, sea la causa que sea, tenemos que buscarla porque no hay buena perfusión. Y bueno, hasta aquí sería esta primera parte de lo que es respiratorio. Ya en la segunda actividad daríamos lo que es el examen físico. Piensen que antes daba las dos clases juntas.
salían un poco cansados ustedes y yo también, ¿no? Pero es mejor separado. Entonces ahorita unas preguntas, todo un tema les gusta mucho los alumnos, un tema que se entiende, siempre hay un asmático, siempre hay que ha tenido alguna neumonía, la gripe, ni hablar, todos hemos pasado por eso. Hay pacientes que ingresan, en esta última diapo de dolor, tuve pacientes que ingresaban con dolor torácico importante, parecía como si les hubiesen clavado un puñal. Y al cuarto día se le quitaba. Todos los estudios daban negativos, no tenía nada. Y era simplemente que aumentaba un poquito, o había un poquito de aire en lo que es la doble hoja de la pleura, o un poquito de líquido en la pleura, pero que era imperceptible a los estudios. No se le detectaba nada, que eso también tienen que tenerlo en cuenta. Esa pleura parietal y visceral es una doble hoja que normalmente entre las dos hay pequeño líquido, una pequeña cantidad que no se ve en los estudios. No se ve en los estudios. Ya cuando si es patológico, que vamos a ver los derrames, vamos a ver motor y eso sí, perfectamente se ven, hasta un poquito pequeño se ve, pero normalmente cuando hay pacientes que tienen este tipo de dolor torácico y el examen físico es negativo totalmente y le hacemos estudios, lo repetimos, hay que pensar en esa causa también, hay que pensar en esa causa y se elimina solo, damos antiinflamatorios, poco reposo relativo y se puede perfectamente quitar solo. ¿Cuáles serían las causas de disnea paroxística? La típica es la insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia cardíaca izquierda, las manifestaciones son la disnea de esfuerzo, el paciente está bien, pero a medida que aumenta la carga, empieza el bombeo y llega a un punto donde ya no puede más. La disnea paroxística es el paciente que estaba durmiendo y se levanta de pronto. ¿Por qué? Porque empezó a hacerse el corazón insuficiente y se encharcó. Eso fue rápido, y ahí mismo empieza la falta de aire, adquiere la posición del almohadón, adquiere la posición de tornea, ¿verdad? Y la palpitación. A veces la palpitación es el primer síntoma. El paciente refiere cuando ya hace caminatas, el corazón se le quiere salir. Y lógicamente, ¿por qué? Porque al ser un corazón hipoeficaz, él tiene que aumentar la frecuencia cardíaca para lograr hacer su gasto cardíaco normal de 5 litros por minuto, que no lo está haciendo porque es un corazón hipoeficaz. Un paciente normal, usted hace una pequeña caminata acelerada, hace una pequeña carrera y usted le aumenta la frecuencia cardíaca, pero no le hace perceptible que el corazón se le quiere salir. Si usted toma el pulso, pone la mano, usted siente perfectamente que el corazón está acelerado. Pero en estos pacientes están sintiendo que hay adentro que hay una bomba, hay algo que se está moviendo y que son las palpitaciones, son un signo, un síntoma que el paciente refiere que nosotros lo constatamos, que sería la tadicardia. Pero esa es la típica. O el paciente, en el caso si es de vía respiratoria, el paciente no tiene nada, ¿verdad? Y de pronto le viene la crisis de asma bronquial, simplemente porque alguien pasó con un perfume muy llamativo, muy rico, pero para ese asmático no tiene nada de agradable, más bien le provoca la crisis de asma. Y esa es la disnea. La disnea paroxística es simplemente estoy bien y de pronto me falta el aire, pero abruptamente. No es que siento una penita, no, es el paciente que se ahoga de estar bien a sentir a un ahogamiento muy rápido. Este es el típico edema agudo del pulmón. Hay un protocolo. Lo primero es mantener esa posición sentado el paciente, se le canaliza una vena, se le empiezan ya a poner, si está hipertenso, generalmente por la descompensación es porque le sube un poco la presión, se da nitrito, se pone nitroglicerina, se da cartopril o enalapril, se empieza a poner mordiendo venosa furosemida y se pone también morfina. La morfina se pone porque alivia la sensación de ahogo, trabaja en el centro respiratorio, me ayuda a disminuirme esa sensación de ahogo, me disminuye el retorno venoso. Si me disminuye el retorno venoso, me favorece que la cantidad poca que le esté dando de sangre, el corazón lo pueda bombear.
Entonces uno tiene que tratar de trabajar en todo eso. Esos serían básicamente los medicamentos que se utilizan. Resuelve el edema de pulmón es un cuadro clínico aparatoso. El paciente siente que se está muriendo, viene grave, viene con una disnea intensa, corre, pero es una de las enfermedades muy aparatosas que en media hora, en una hora, el paciente es otro, con todas estas medidas. Antes que esta medida también se tomaba, se sentaba el paciente en las camillas o en las camas, con los miembros inferiores, todo eso evitando el retorno venoso, y se hacían hasta torniquetes. A nivel de los muslos, se le ponían unos torniquetes para la sangre de los miembros inferiores no subiera. Eso mejoraba. Pero, ¿qué requiere hacer un torniquete? Mucha vigilancia. Yo estoy atendiendo por el pulmón y de pronto después hice tanto torniquete que después me disminuyó tanto el flujo sanguíneo a los miembros inferiores que provoqué entonces una atrogenia en la cual incluso hubo necesidad de incluso amputar un pie, no es conveniente. Hay otras medidas, como usted que le digo, que no requiere hacer, pero antes hacía eso. Lo que pasa es que requiere gran vigilancia. Es lo mismo que si hay un accidente importante y usted ve el vaso soltando su sangre completamente arterial, no hay de otra. Entonces, ese sí hay que hacer un torniquete, pero y ese mismo torniquete se va valorando a minuto, a los 5 minutos, si puedes ir soltándolo un poquito, ¿sí? Para ver si se puede salvar ese miembro. Es lo que se hace pues, generalmente. Pero ya estos pacientes con insuficiencia cardíaca ya requieren medicamentos después por vida. ¿Qué medicamentos? Mejorar la contractilidad del corazón, medicamentos que no le estén llegando tanta sangre, que son distintos, que hacen una función en el sistema venoso periférico para evitar eso, que no le llegue un volumen importante de sangre y me haga insuficiente el corazón. Ya cuando se tiene eso, ya hay que tomar medicamentos de por vida, siempre. ¿Una otra pregunta? Lógicamente, en su libro texto básico está un poco más, los síntomas y esto más desarrollado. Tienen que hacer su propio resumen, hacer su pequeña lectura. Pero bueno, a grosso modo, esto sería lo fundamental. ¿Una otra pregunta? No, si no hay más preguntas, chicos, seguimos. Nos vemos ya, sería para el lunes. A lo mejor sea para el martes, bueno, trataré de preparar para el lunes lo que es el test de regional 1 y 2, las dos. La FOR,